Buenos días, en esta mañana presentaremos nuestro tema de investigación que trata sobre la evaluación del efecto de 4 dosis de micelio, 30, 40, 50 y 60 gramos y 2 sustratos, olote y bagazo de caña en el rendimiento del hongo comestible Pleurotus striatus, que se está llevando a cabo en las instalaciones de la Universidad de El Salvador de la sede central en un periodo de agosto a noviembre de 2019. Pero antes de hablar sobre el tema, presentaré a mi grupo, que está conformado por Claudia Linares, Claudia Campos, Andrea Fernández, Henry Miranda y mi persona, José Arévalo. Introducción e importancia. El consumo de hongo ha incrementado mundialmente, especialmente en los continentes de Asia, Europa y América, siendo el género mayor consumido Pleurotus. Se dice que el principal productor de este hongo es China y también está Estados Unidos, los Países Bajos, Italia y Francia, entre otros países. Se dice que en El Salvador este es un alimento gourmet y se dice que no es muy consumido por la población debido a que no se conoce acerca de sus propiedades nutricionales y tampoco conoce acerca de su preparación. Este se puede encontrar en supermercados, ya sea como un producto fresco o como un producto ya procesado. Se puede encontrar en diferentes presentaciones, como lo es en bandejas de plástico o botes pequeños o envases pequeños. Luego se dice que existe una empresa acá en El Salvador que se dedica a la producción de hongos, que semanalmente produce entre 50 a 70 libras de hongo. Comercializa su producto a los diferentes hoteles y restaurantes y supermercados del país. Se dice que este hongo es una alternativa alimenticia. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de proteína que anda entre el 10 al 40%. Bueno, y hablándoles un poco acerca de la importancia, se dice que esto es muy importante tanto para la sociedad como para el medio ambiente y económicamente también. Bueno, ¿por qué para la sociedad? Bueno, como lo decía anteriormente, este aporta un 10 a un 40%. Y para el medio ambiente porque se hace el uso de lo que es residuos agrícolas, y también no se necesita la aplicación de agrotóxicos, porque se puede decir que es un cultivo que está establecido 100% orgánico y no se necesita la aplicación de químicos, y también no se necesita de grandes extensiones para poder producirlo. También está, ¿por qué es importante para la economía? Bueno, porque no se necesita por decirlo así, de materiales, de instrumentos tecnológicos, o de maquinaria industrializada para poder producir este hongo, debido a que son de altos costos y no es muy rentable. Primeramente, la metodología de campo, que dentro de ellas está la selección, limpieza y delimitación del área experimental. Bueno, dentro de la selección, nosotros como grupo buscamos un lugar en donde se cumplieran las condiciones necesarias para poder establecer nuestro cultivo, por decirlo así, en el cual se pudiera obtener la humedad relativa, pudiera ser bastante controlable, y también la temperatura, donde según las exigencias del hongo se deben de tener humedades relativas entre 70 a 90%, y en cuanto a temperatura deben ser alrededor de 20 a 28 grados centígrados. Bueno, luego tenemos lo que es la limpieza. Ya teniendo el lugar donde íbamos a montar nuestro experimento, procedimos a lo que es la limpieza, que hicimos el retiro de lo que son plástico, hojas, ramas y otro tipo de materiales que provocaban oxidación. Entonces limpiamos bien el lugar y luego delimitamos nuestro área de estudio, que consistía en la medición de lo que es
15 metros cuadrados para poderlo usar, pero nosotros, como nuestro grupo estaba evaluando lo que es dosificación y en dos sustratos que eran olote y bagazo de caña, nuestra área real en sí eran 6.25 metros cuadrados y el módulo constaba de tenía una altura mayor y una altura menor, que la altura mayor era que rondaba entre 2.90 y la altura menor 2.90 metros, y la altura menor, como lo pueden ver, que consistía que tenía una altura alrededor de 2.10 metros. Bueno, y eso ha sido todo. La primera parte de la colección de material experimental se hace para los materiales de la construcción del módulo. Como podemos apreciar, en esta parte tenemos bambú que se ha barnizado y la conseguimos en la parte trasera de la Universidad de El Salvador junto a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Se ha utilizado para como postes y como parte del techo, que se puede apreciar que también es de bambú. Además, hemos conseguido esta malla antivirus que es conseguida en el Pío de San Juan Opico, en la ferretería Villavar, y estas costaneras que, como podríamos apreciar en diversas fotos, son 5 costaneras para las 5 bloques de nuestro experimento, conseguidos en una ferretería del centro de San Salvador. Además, estas argollas que son parte para montar el experimento también se han conseguido en esa ferretería. Luego tenemos la siguiente fase, que es la colección de los materiales o sustratos para la materia prima del tratamiento, que es el elote molido, el bagazo de caña y la semilla del micelio. El elote molido se consiguió con un productor de maíz en Chalatenango. El bagazo de caña se consiguió a través de la gestión del Ingenio Casa aquí en El Salvador, y la semilla del micelio se consiguió por la gestión de los ingenieros de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. Se consiguió en el país de Guatemala. La tercera fase de la colección de material y equipo se hizo para los tratamientos, que significa que conseguimos estas bolsas en las cuales hemos sembrado el hongo y unas viñetas que se pueden apreciar en la parte de acá, que se ven que son viñetas de colores que nosotros hemos impreso para la identificación de los diversos tratamientos. Además, se compró 8 libras de cal para poder esterilizar los sustratos. Todo esto conseguido en diversas tiendas de San Salvador. Y como podemos apreciar de este lado, se me acompaña un higrómetro que también ha sido comprado en la ferretería Freun y sirve para medir temperatura y humedad relativa. Mi nombre es Henry Muñoz. Les voy a hablar un poco de lo que es la metodología en la preparación de los tratamientos. Para la preparación de los tratamientos estamos evaluando lo que es diferentes dosis de micelio y a la vez estamos evaluando sustratos. La preparación de los sustratos consistió en el picado del olote y del bagazo de caña, el cual en el caso del olote buscamos una granulometría de 1.5 centímetros. Ya habiendo logrado este objetivo, pasamos a lo que es la esterilización de los dos sustratos, pero en barriles diferentes, separados, el cual consistió en la utilización de lo que es barriles de 100 litros y se procedieron a llenar a 60 litros, el cual se les diluyó 4 libras de cal, lo que le facilita la eliminación de cualquier organismo no deseado dentro del sustrato. La esterilización duró más o menos 48 horas. Luego se procedió a lo que es un escurrimiento
esperando tener más o menos un 75% de humedad, lo cual duró 24 horas. Bueno, luego se pasó a lo que es el preparamiento de los tratamientos. Continuando con la metodología, les hablaré un poco de lo que es la metodología de laboratorio, la cual consistió en la inoculación de lo que es el hongo. Antes de proceder a lo que es la inoculación, se procedió a guardar ciertas medidas de seguridad, lo que es, se utilizaron guantes, mascarilla y redecilla, la cual garantiza que no haya una interferencia de algún organismo no deseado dentro del sustrato. Bueno, ya teniendo lo que es el sustrato, tuvimos la necesidad de equipo, lo cual consistió en una balanza analítica y lo que fue el equipo. Y los materiales que utilizamos fueron bolsas de 5 libras, y ya teniendo lo que son las bolsas de 5 libras, se procedió a llenar con el sustrato, ya sea con olote de maíz o bagazo de caña, a 1 kilogramo de peso. Ya teniendo lo que es los sustratos ya pesados, se procedió a lo que es la inoculación del hongo. La forma correcta para la inoculación fue de la siguiente forma: se procedió a aplicar el micelio en lo que es el borde interno de lo que es la bolsa, garantizando que el micelio tenga mayor invasión de lo que es dentro de la bolsa, del sustrato, perdón. Bueno, ya teniendo lo que es el sustrato ya con el hongo, con el micelio ya sembrado, se procedió a lo que es hacerle nudos a lo que es la bolsa y llevados a su respectivo bloque donde fueron colgados. Luego los tratamientos quedaron de la siguiente forma: el testigo, que en nuestro caso fueron 2, fue el testigo. El tercero constituyó lo que es el olote de maíz, lo que constituyó de 30 gramos de micelio. Procedido del T1, que también es nuestro testigo, pero en el sustrato de bagazo de caña con 30 gramos. Y sucesivamente hasta cumplir lo que son los 8 tratamientos, los cuales estamos evaluando en nuestra investigación. Empezará con un análisis estadístico en el que se aplicarán métodos descriptivos y métodos inferenciales. Los métodos descriptivos serán medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media, la mediana y la moda, que será a partir de gráficos de los datos originalmente obtenidos. Y los métodos de dispersión serían la variancia, la desviación media, la desviación típica, y todo esto será parte de los métodos descriptivos. Luego, el análisis inferencial va a ser un arreglo factorial de primer orden con 2 factores. El primer factor será la dosis y tiene 4 niveles: 30 gramos, 40 gramos, 50 gramos y 60 gramos de micelio de pleurotosustratos. El segundo factor son los 2 sustratos, bagazo de caña y olote molido de maíz. Ambos se tratarán en ese arreglo factorial bajo un diseño de bloques completamente al azar, el cual explicaremos en breve, y se harán 5 repeticiones, es decir, 5 bloques por cada uno de los tratamientos, porque en los diseños de bloques completamente al azar se trabaja con bloques, no con repeticiones. Serían 5 veces que se repitieran los 8 tratamientos en el módulo a implantar, y esto va a permitir comparar el efecto tanto de la dosis por separado, los sustratos por separado y la interacción de ambos. También será una prueba estadística de contrastes ortogonales en la cual se van a contrastar los 2 factores y sus combinaciones, y esto será a través del programa Infostat versión 9 con un modelo matemático que se explicará en breve también, que cuenta con el 5% de un nivel de significancia. Se hace todo esto a través de este programa porque este es el que permite medir las variables biológicas y seres vivos. Parte de los elementos de un arreglo factorial bajo un diseño completamente al azar son
como principal elemento la unidad experimental, la cual es el hongo Pleurotus striatus, y bajo él vamos a medir tres diversos factores. El primero de ellos es un factor fijo controlado, el cual es el factor de bloqueo. Este factor de bloqueo nosotros lo hemos tomado como la luz, que viene desde la mayor capacidad de absorción de luz hasta la menor dentro del módulo, en 5 etapas, que son 5 bloques. Y luego los otros dos factores son factores fijos manipulados, el cual son el primer factor, las dosis que anteriormente habíamos mencionado, y el segundo factor, los sustratos, que también se ven detallados: olote de maíz y bagazo de caña. Estos tres factores actúan sobre la unidad experimental durante el proceso de crecimiento y desarrollo del hongo comestible, y dan como respuesta las variables que vamos a medir, que serían 7 variables, pero son un mismo efecto de estos tres factores en la unidad experimental. Y es por eso que escogemos un diseño de bloque completamente al azar. Vaya, yo les voy a hablar acerca de la metodología, específicamente de la parte estadística, y les voy a explicar un poco sobre el modelo estadístico utilizado en nuestra investigación. Lo tenemos aquí, tenemos que es la media general más el factor B, que es el factor de bloqueo. En nuestro caso es el factor de la luz. Vamos a bloquear la luz más el efecto del factor A, que son las dosis, más el factor B, que en este caso son los sustratos, más la interacción de estos dos, que en conjunto forman los tratamientos, y el error experimental. Además, el análisis de varianza se mide por medio de dos métodos, el cual tiene esta estructura. Se construye una tabla de análisis de varianza en que las fuentes de variación están constituidas por los bloques, el factor A, el factor B y la combinación de ambas, factor A por factor B, más el error experimental, en la cual se miden los grados de libertad, la sumatoria de cuadrados, el cuadrado medio, el F calculado y el F tabla, el cual nos permite el contraste de las hipótesis para saber si los tratamientos producen iguales o diferentes efectos. También el siguiente método es el de contrastes ortogonales. En sí nos permite saber cuál de los tratamientos produce los mejores efectos. Tenemos que los contrastes nos quedaron planteados de esta manera. Contraste 1 es el sustrato 1 contra el sustrato 2. El contraste 2, dosis 1 versus dosis 2, 3 y 4. Contraste 3, dosis 2 versus dosis 3 y 4. Contraste 4, dosis 3 contra dosis 4. Y esta es la combinación de ambas. Para esto también se construye una tabla de coeficientes, en el cual está planteado lo anteriormente explicado, y se calcula también las fuentes de variación que están constituidas por los tratamientos y sus combinaciones, calculando de la misma manera los grados de libertad, la sumatoria de cuadrados, el cuadrado medio, el F calculado y el F tabla, para realizar un contraste de hipótesis. Continuando con el procedimiento de nuestro módulo, en primer lugar, para ingresar al módulo y hacer la toma de datos se necesita utilizar botas, gabachas, redecilla, guantes y mascarilla. Bueno, posteriormente, después de ponerse todos los utensilios necesarios para ingresar al módulo, es necesario ingresar al pediluvio, el cual consiste en una solución de agua con lejía,
para eliminar cualquier patógeno del exterior y posteriormente poder ingresar al módulo. Bueno, y también es necesario aplicar alcohol en nuestro cuerpo, en nuestras manos, para también eliminar cualquier patógeno del exterior y poder ingresar correctamente al módulo. Bueno, para empezar el video, tenemos que saber que se utilizan 3 instrumentos para realizar la toma de datos. Uno de ellos es el pie de rey, otro es la balanza analítica, otro es el hidrómetro y posteriormente, después de tener todas las variables, se procede a transcribirlas y registrarlas en nuestro cuaderno, en nuestro libro de campo. Una de nuestras variables es el peso de la seta, pero es necesario cosechar antes de pesar la seta. Por esto vamos a hacer la demostración de cómo se tiene que cortar una seta. Primero se tiene que agarrar y posteriormente se tiene que hacer una ligera torcedura hacia arriba de la bolsa o hacia abajo, y aquí se tiene el hongo. Posterior a eso, para la toma de datos es necesario pesar el hongo fresco, y por eso se utiliza una balanza analítica. Bueno, y se pesa el hongo y ese tiene 110 gramos y corresponde al bloque 4, el tratamiento 0. Bueno, otra de nuestras variables además es el número de setas por racimo, y para eso posteriormente, después de haberlo cosechado, se cuenta individualmente cuántas setas tiene el racimo. En este caso tienen un total de 9 setas por racimo del que cortamos anteriormente. Cuando con la toma de datos, otra de nuestras variables es el diámetro del sombrero, en el cual se utilizará un pie de rey para medir el sombrero. Para eso se escogen 3 de las mejores setas que tiene el racimo, y como pueden ver aquí están ya seleccionadas nuestras 3 setas y se les va a tomar el diámetro a uno por uno para posteriormente sacar el promedio. Esta tiene un diámetro de 73 milímetros. Bueno, otra de nuestras variables es la longitud del estípite. Al igual que la variable anterior, se escogerán las 3 mejores setas y a cada una se le tomará la longitud y posteriormente será un promedio. Esta tiene una longitud de 41.5 milímetros. Prosiguiendo con la toma de datos, otra de nuestras variables es el número de racimos por bolsa. Bueno, en este bloque 2, tratamiento 0, tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5 racimos por bolsa. Otra variable es el número de primordios por racimo. En este bloque 3, tratamiento 2, tenemos un solo racimo y este consta de 20 primordios que están distribuidos unos más pequeños que otros. Otra de nuestras variables es los días de invasión del hongo. Bueno, este tratamiento 4 es de olote de maíz y el número de días para una completa invasión fue de 14 días. Para el caso del bagazo de caños, para el número total de días para una completa invasión fue de 29 días, en donde se mostraba una coloración blanca en toda la bolsa, y ese es el significado de una invasión del hongo. Para finalizar, tenemos nuestras 2 últimas variables, que son físicas, las cuales consta de la temperatura y la humedad relativa. Esto se hace por medio de un hidrómetro, y aquí pueden ver de que la humedad relativa está a un 74% y la temperatura está a un 23 grados Celsius.